Listo, ahora sí empezamos entonces. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Katy Mackenzie, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Bueno, hoy somos poquitos, realmente me parece que somos como 11, hemos sido 12, uno se fue. A veces iniciamos más, a veces iniciamos menos, hay días en los que la gente prefiere estar como un poquito más en la diversión. Bueno, este taller también esperemos que sea divertido y sobre todo que podamos aprender unos de otros como siempre lo hemos hecho. En este caso, nuestra amiga Maffer no va a poder estar, así que yo me voy a encargar de admitir a los participantes, así que por ahí si me ven un poco distraída, por favor me disculpen. Bien, quisiera antes de empezar mencionarles las reglas del taller. Y agradecerle antes a la American Foundation for the Blind and Visually Impaired, que es quien nos permite tener esta cuenta Zoom, que no se nos va a cortar. Las reglas del taller son las siguientes. Ingresar con un nombre o un seudónimo. Es libre de activar su micrófono o su cámara en el momento que desee. Tiene la libertad de retirarse en cualquier momento. Deberá respetar las opiniones de los demás. Y acepta que el taller será grabado para la difusión del contenido. El título que nos convoca el día de hoy es Cuando las personas no saben cómo tratarme o me excluyen, ¿qué puedo hacer? Bueno, para este tema hay un profesional que ha tenido la generosidad de poder estar hoy con nosotros. Es el doctor Jorge Luis Shimabukuro. No me gustaría dar su currículum porque me gustaría que lo conozcan un poquito más, que él también nos conozca a nosotros y sobre todo que podamos tener muchos aprendizajes de él, porque además de ser un buen profesional y de tener títulos, cartones, ¿no? Muchos aprendizajes que lo acreditan, es una persona bastante cercana. Doctor Jorge Luis, bienvenido a su espacio. Me gustaría que nos regale un saludito para que la gente lo pueda escuchar y conocer. Gracias, Katy. Les regalo un saludito entonces. Buenas noches con todos. Espero poder aprender de ustedes también en esta oportunidad. Me llama la atención, la curiosidad, la admiración por cada uno de ustedes que están integrando este espacio. Muchos otros también. El título también de la presente reunión es llamativo. Seguramente habrán múltiples experiencias que contar y que compartir, y esperemos que podamos nutrirnos todos. Ya Katy ha hablado algunas cosas acerca de mí. Bien dijo de que no iba a hablar de mi currículum, pues sin embargo ha hecho una síntesis quizás un poco más grande de la que realmente toque. Efectivamente, quien les habla es un psicólogo con algunos añitos de experiencia y que ejerce la psicoterapia y que he tenido la suerte de poder conocer a muchas personas, y entre ellas, en función a esa cercanía que comenta Katy, pues con Katy también, ¿no? Incluso pude tener la oportunidad de estar presente en su ceremonia de graduación también. Así es que seamos bienvenidos todos, pues, ¿no? Yo me incluyo también en la bienvenida, solito me alabo. Muy bien. Le doy la palabra a Katy, que es la dueña de la fiesta, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. Claro, no me dejo ver porque estoy disfrazado de brujo. Ok, doctor, está bien, está bien. Usted también es libre de prender su cámara y su micrófono en el momento que quiera. Ok, no, estamos en las mismas condiciones ahora. Ok, excelente, eso. Todos estamos ahí desarrollando el sentido del oído. Bueno, vamos a empezar haciendo un juego.
para lo cual necesito por favor que todos activemos el micrófono, ¿sí? Todos activemos el micrófono para poder empezar a hacer esta pequeña actividad. ¿Alguno de ustedes desea activar su micrófono para poder participar? Ninguno, la gente está tímida, creo, el día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Hola. Pues sí, yo. Hola. Hola, Hola. hola. Gloria, Hola, ¿verdad? Katy, buenas noches. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, soy Gloria. Hola, Gloria. Excelente, muchas gracias por activar tu micrófono. Estaba buscando la forma de poder activarlo, ya tú lo activaste. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Compartir archivos. Botón. Almendra. En línea. Ok, ya somos varios que... Somos varios que hemos activado el micrófono, por ahí se están uniendo algunas personas. Almendra. En línea. Por favor, las personas que se están uniendo, activen sus micrófonos para poder participar de este juego. O esta pequeña dinámica. Activemos los micrófonos, por favor. Listo, bueno, ya, empezamos. Ok, el juego, o la dinámica se titula Ejercitando la Mente. Entonces, para hacer este juego, vamos nosotros a decir alguna palabra, o sea, yo voy a dar una inicial y ustedes tienen que decir alguna palabra con esa inicial. ¿Se entiende? Excelentemente. ¿Sí? El perrito parece que también entendió. Ok, entonces, esto. Ok, entonces, la inicial con la que vamos a empezar a jugar o a participar es la siguiente. CRI, palabras que empiecen con las letras, con la sílaba CRI. Por ejemplo, crianza. ¿Quién más dice otra palabra? Cristal. Cristal, ¿qué más? Criatura. Criatura, criollo. Vamos, vamos, suelten las palabras. Cristo. Criadía. Criadilla. Crítico. Crítico. Cristiano. Cristiano. Crisantemo. Crisantemo. Ah, varias, sí, güey. Sí, varias. Crisis. Crisis. Cristo. Ha dicho con Crimen. cri nomás. Crimen, ok. Crisol. Crisol. Cristóbal. Cristóbal. Cristina. Cristina. Crimen. Crimen, ya. Criterio. Criterio. Cría. Cría. ¿Cristiano puede ser? ¿Cuál? Ya ¿Cristiano? dijeron, ya. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Palabras con CRI. Vamos, díganme palabras con CRI. Crítico. Criminal. Criminal. ¿Cuál? Cristo ya dijo, ¿no? Sí. Crispar. Ahí está. Crispar, bien, bien. ¿Alguna otra más? Ya no se vienen más ideas. Palabras ¿Criollo que, puede ser? criollo, palabras que empiecen con CRI. Han dicho crimen, cristal, crítico, crisis. Palabras que empiecen con CRI. Ya todos, ya. Ya todos dijeron, creo, ¿no? Mimoso. Todos. O faltan por ahí algunos. Kriptonita. ¿Cuál? Soy la
Kriptonita. Kriptonita. La de Kriptonita, Superman, ahí ok. está. Listo, ok. Entonces, ya que todos han dicho las palabras que empiezan con Cri, ahora vamos a terminar este ejercicio con palabras que terminen con la sílaba ción. Por ejemplo, canción. Emoción. Comunicación. 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 ¿Qué? Creación. Creación. Emoción. Motivación. Motivación. Oración. Oración. Elocución. Locución. Elocución. ¿Ya? Oración. Captación. Aceptación. Obstrucción. Motivación. Motivación. Observación. Observación. Opción. Ocupación. ¿Cuál, Mafe? Ocupación. Ocupación. Perfección. Fundación. Compasión. Compasión. Fundación. Fundación. ¿Mm? Ok, listo, excelente. Educación. Educación, ¿ya? Expresión. Ok. Listo, excelente. Canción. Canción. Ok, excelente. Excelente, muchísimas gracias, en verdad, por su participación. Ahora vamos a hablar sobre un tema que a muchos nos convoca, ¿no? Más bien quería pedirle al doctor si en algún momento usted desea tomar la palabra con toda confianza, me interrumpe, por favor. Y igual para todos los participantes, si en algún momento desean hablar, con toda confianza encienden su micrófono y me dicen lo que quieran compartir mientras vamos conversando, ¿sí? Vamos a hacer también, a continuar hablando sobre diferentes temas de forma lúdica, ¿no? Para que nadie se aburra tampoco. Hay muchas personas que tienen discapacidad visual que, por ejemplo, tienen algunas quejas, ¿no? ¿Por qué la gente me trata así? ¿Por qué no se dirigen a mí y se dirigen al acompañante? ¿Por qué me tratan como si fuese yo un muñeco? Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ustedes, quizás 3 o 4 voluntarios me digan, vamos a completar una frase, ¿no? Y la frase es la siguiente: la gente debería tratarme, ¿cómo es que nosotros sentimos que la gente debería tratarnos? Entonces los que deseen compartir esa frase, lo que sí les pediría es que se acuerden de esa frase, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo: la gente debería tratarme Como una persona más. como una persona más. Bien, respeto. gracias. ¿Qué más? Hola, hola. Hola, Con Gloria. respeto. Con respeto, ¿ya? Con empatía. Con empatía, ¿ya? La gente debería tratarme con empatía. Ya, con empatía, es verdad. La gente debería tratarme Mentira. ¿qué más? Con equidad. Con equidad, ya, ¿Equidad? ok. Con equidad, o sea, con igualdad, ¿no? Como dijo una persona, como una persona más. ¿Qué más? La gente debería tratarme como. ¿Todos están conformes con cómo los trata la gente? La gente debería de tratarme como una persona humana. Como una persona humana. ¿Y cómo es eso, profesor Edwin? Nada, como cualquier otra. Ya. Simplemente que los atavismos y situaciones hacen de que la cultura no tenga esa propiedad de asumirnos entre todos una igualdad. Por eso la exclusión personal, ¿no es cierto? Entonces, persona humana es cualquier persona. Y eso es lo que nos falta, ¿no? En toda la sociedad. Mucha es la situación de exclusión por uno mismo, y otro porque la sociedad tampoco no sabe cómo comunicarse. Exacto. Para personas con discapacidad visual, ¿verdad? Entonces hay una serie de variables ahí que se puede conversar con todo
Ajá. Profesor Edwin, vamos a hacer un pequeño cambio Todos a los que esa están frase. ahí presentes. Vamos a hacer un pequeño cambio a esa frase con usted, si le parece. ¿Está de acuerdo? Sí, correcto. Ya, perfecto. Su frase es, la gente debería tratarme como, ¿cómo dijo? Con humanidad. ¿Cómo dijo? Una persona humana. Como una persona humana. Ok. Ahora, esa misma frase vamos a cambiarle el inicio. La gente debería tratarme, vamos a cambiarla por me gustaría que la gente me trate. Ahora diga su frase, pero ya no con el debería, sino con el me gustaría. ¿Cómo sería? Me gustaría que todos nos tratáramos como personas humanas. Ok. ¿Y nota usted alguna diferencia en ¿Cierto? me gustaría con el debería? Obviamente que el debería es una función del deber, ¿no? De una situación, de una asignación de expresión, de poder, de exigencia. El otro es el gusto. El otro es esa situación personal de querer ser algo o querer decir algo, ¿no? En este caso es el deber es diferente, obviamente, al gustar, ¿no? Totalmente. Son opuestos, son dicotómicos ahí. Ya. Ok, profesor Edwin, muchas gracias. Hubo una persona que dijo, la gente debería tratarnos con respeto. ¿Está por aquí? Sí, yo. Ok, Gloria, la gente debería tratarnos con respeto. Vamos a hacer el cambio por, a mí me gustaría que, ¿cómo sería la frase entonces? A mí me gustaría que la gente me trate con respeto. Ajá. ¿Y notas alguna diferencia, Gloria? Claro, yo ahí anhelo, ¿no? Anhelo, Ujú. quisiera que la gente me quisiera, ¿no? Ujú. Y en el debería, ¿qué sientes? Como que tal vez, algo así, ¿no? Ya, ok. Jesús está levantando la mano, supongo que quiere participar. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Cuando desees participar, eres bienvenido. ¿A ti? Hola, ¿cuál es tu nombre? Sí, José, sí Hola, me gustaría participar. Gracias. A ver, José. Bueno, particularmente creo que la parte del debería lo siento como algo más general, es decir, que lo que, por ejemplo, dijo otro compañero, que es con respeto, pues tiene que extenderse ya no solo a nosotros, sino en general, ¿no? La tolerancia y el respeto es un marco que garantiza una comunicación eficiente y cordial, ¿no? Es decir, como debe ser. Entonces, yo creo que el debería pasa por ser tratado con el mismo respeto, con igualdad, como cualquier otra persona. Y el me gustaría. Y el me gustaría, pues sería ya una particularidad, ¿no? A alguien puede gustarle que le traten con alegría, no sé, con espontaneidad, a otros les gustará pues que sean, no sé, un poco más solícitos, más corteses, qué sé yo. Particularmente creo que me gustaría ser tratado con ganas de comunicarse, ¿no? Porque yo he notado que la gente a veces se siente corta de palabras y otras realmente no se sabe expresar oralmente. Ya que, por ejemplo, hace poco estaba en una conferencia y decían que el lenguaje es en un 54% netamente corporal, que no está accesible a nosotros. Ajá, exacto. En un 37% es bueno, la parte de todo el contexto, ¿no? Y solo un 7% son las palabras. Quiere decir que la gente no se comunica como nosotros solemos hacerlo. Nosotros nos comunicamos con palabras únicamente. Y la gente muchas veces, pues, lo que ve son nuestros gestos, nuestras posturas, nuestro tono de voz. Y entonces, particularmente me gustaría que sepa la gente que las personas que tenemos una discapacidad visual necesitamos que sean orales,
¿no? Que cuando se encuentran con uno, se esfuercen en describir, en ser más comunicativos, pero con palabras. Ajá, Eso es. excelente, excelente. José, ¿verdad? Sí, sí. José, muchísimas Gracias. gracias. Es cierto, ¿no? O sea, mucho se habla sobre que las personas con discapacidad a veces podemos pedir lo que necesitamos, pero es importante saber pedirlo también, ¿no? O sea, así como nosotros debemos, o como nosotros nos gustaría que nos traten con respeto, también nosotros respetar a las otras personas. Y lo bonito es que acá tenemos, por ejemplo, al doctor Jorge Luis, que el doctor Jorge Luis no tiene una discapacidad visual, ¿no? Entonces, digamos que él nos puede dar también otro punto de vista, ¿no? O sea, el punto de vista también en el cual las personas o sea, que no tienen discapacidad, cómo nos pueden ver a nosotros y también que nosotros también cómo podemos facilitarles también un poco el acceso a la información a las personas sin discapacidad visual, ¿no? O sea, cómo nosotros también podemos llegar a ellos para que el temor a lo desconocido que muchas veces las personas tienen no sea algo que nos nuble y más bien sea algo que nos pueda unir a todos, ¿no? Porque ¿qué cosa es la exclusión? Justamente la exclusión es el retirar, ¿no? El retirar a alguna persona, ya sea por alguna condición física, ya sea por discapacidad, por raza, por ideología de la sociedad, y eso evidentemente genera muchas dificultades, ¿no? Doctor Jorge Luis, ¿está por ahí? Ya me fui ya. Doctor, aprovechando que usted está por aquí, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿cómo? A mí me da curiosidad, ¿no? Y yo creo que su experiencia podría servirnos mucho a nosotros, porque nosotros hablamos entre nosotros y decimos, la sociedad necesita, la sociedad necesita ser capacitada, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto, por ejemplo, doctor, ¿usted cuándo fue la primera vez que conoció a alguna persona con discapacidad? Bien, quería decir algunas cosas, estaba escuchando con atención, en silencio, pues me parece interesante todo lo que han ido mencionando y la intención que tiene esta reunión. Y quiero ir, digamos, ordenando un poco las ideas, ¿no? Evidentemente, para todos se nos vuelve una situación difícil, engorrosa, cuando queremos plantear las cosas de manera tal que suena a una exigencia o a una obligación. Exacto. Entonces, plantearlo como deberían de tratarme de tal o cual manera, se vuelve una postura rígida de cualquiera de las partes. Llevarlo hacia la preferencia, probablemente no cambie mucho el escenario, pero sí se vuelve más flexible en la medida de que a mí me gustaría que pudiesen llevarse algo interesante de esta reunión, pero no lo planteo de una manera exigente, ¿no? Creo que eso es un punto de partida interesante, como lo ha planteado Katy. Ahora, en mi experiencia, brevemente les comentaré que hacia el año 89, 90, por allí, 89, yo ya era un egresado de la carrera de psicología. Entonces, si sacan cuentas, echan números, ya estoy viejo ya, ¿no? No. Con respecto a la cantidad de años que llevo metido en esta temática de la psicología. Y por esa época me tocaba hacer las prácticas preprofesionales, o también se conoce como el internado. Y por esas casualidades, digamos, y oportunidades a la vez, me tocó llegar a hacer mis prácticas al Instituto Nacional de Oftalmología, al INO. Ah, ok. Entonces mis prácticas estuvieron allí, y el INO es un instituto especializado
en todo lo que son problemas visuales, ¿no? Claro, yo llegué allí pensando de que estaba llegando al Hospital San Bartolomé, solo que por esa época hubo una serie de cambios y el Hospital San Bartolomé había pasado a la Avenida Alfonso Ugarte, donde antes quedaba el Hospital Neoclásicas. El Hospital Neoclásicas había pasado a Surquillo y ese local vetusto antiguo que quedaba frente a la Maternidad de Lima pasó a ser el Instituto Nacional de Oftalmología. Y para cuando yo llegué ya era el INO. Bueno, ahí tuve mis primeros contactos con personas que tenían baja visión, con personas con estrabismo, con glaucoma, con problemas de retina, de las diferentes especialidades oftalmológicas. Me tocó una época difícil porque todavía existía el problema del terrorismo en el Perú y llegaban personas que los traían de zonas de emergencia, con heridas de bala, y algunas personas habían perdido justamente la visión por los enfrentamientos, ¿no? Sean soldados o sean personas de la población. Algunas personas tenían problemas de discapacidad visual porque habían nacido con esa condición. Algunas personas habían perdido parte de su capacidad visual por glaucoma, otras personas de repente por accidentes. Febrero era una época complicada por la manera como se jugaban los carnavales antiguamente, y algunas personas habían sido víctimas de los trozos de vidrio, ¿no? Que se pueden incrustar en los accidentes cuando lanzaban globos o lanzaban alguna cosa hacia los vehículos. Entonces también sensibiliza mucho, ¿no? Ese tipo de situaciones y cómo ir adquiriendo algún tipo de conocimiento. Estoy hablando de hace muchos años atrás, donde todavía recién me iniciaba en el tema de la psicología, y lo que conozco ahora, pues, no lo conocí en ese entonces, ¿no? Y poderse vincular con personas que pueden pasarla muy mal en ese momento, porque no es fácil para una persona que de pronto, producto de alguna circunstancia o alguna adversidad, puedan estar en riesgo de perder la visión o que ya la hayan perdido. Y convencer a una persona para que pueda aceptar una operación en la cual sabe que no va a recuperar la vista, pero que va a salvar la vida. Entonces son escenarios complicados. Wow, Y doctor. O sea, a usted sí, le tocó conocer eso, digamos que desde, o sea, conocer a personas con discapacidad visual, por ejemplo, desde ese aspecto. y claro, he visto casos de niños, adolescentes, adultos, y de diferentes formas de pronto de cómo se va adquiriendo la discapacidad, la baja visión, la ceguera total, parcial, entrar a la sala de operaciones. Bueno, solo fue una oportunidad, pero fue suficiente como para entender algunas cosas, cómo es el trato que puede recibir una persona en ese momento por parte de los médicos cirujanos, cómo es que se puede de repente darle un trato humano o cosificarlo, o en ese caso, claro, todavía no era un profesional, todavía era un estudiante practicante, y cómo también ser excluido por parte del personal médico, porque es como, ¿quién eres tú y qué haces acá? Si no eres médico, ¿qué quieres hacer tú dentro de una sala de operaciones? Eh, o ir y que te boten de una sala de hospitalización porque eres practicante y no te permiten tomar las historias porque las historias están solamente autorizadas para que lo utilicen las enfermeras y los médicos, y los practicantes de psicología, pues, ¿qué haces acá? Este es un hospital de oftalmología, es un hospital de loquitos, porque tenían ese sesgo, y todo lo que nos costó a quienes estábamos de practicantes en ese entonces, para difundir lo que la psicología puede hacer, incluso en un hospital oftalmológico, como puede ser un hospital neurológico o en cualquier hospital del país. Entonces, el tema de sentir en carne
propia lo que significa ser excluido, pues se puede vivir, se puede experimentar de diferentes maneras, ¿no? A mí me tocó de esa forma. Y experimentar exclusión muchas veces en mi vida, ¿no? Sea por mi apellido, sea porque tengo los ojos rasgados, o porque llegaba a un colegio y era el único lunar ahí. Entonces, si hacía una travesura, sabían que el chinito que estaba ahí era el que podía haber hecho la travesura, porque era fácilmente identificable, así es que tenía que portarme bonito, tranquilito, porque rápidamente me podrían identificar, ¿no? Así que el sentirse incluido o excluido, de una u otra manera también lo he podido experimentar de manera directa, ¿no? Bueno, igual también, de alguna manera somos medios hermanitos con ustedes por mi miopía, ¿no? Entonces, claro, yo tengo quizás la bendición de poder ver con mis lentes y tengo esta posibilidad, ¿no? Y al mismo tiempo también estar en algún riesgo si es que me descuido por la diabetes, ¿no? Así es que doctor. es una situación que podemos de repente compartir en muchas formas. Y esto que usted menciona, doctor, es importante porque nos puede ayudar a notar que no solamente las personas con discapacidad tenemos barreras, ¿no? No solamente es algo que nos ocurre a nosotros, sino que a todos, o sea, todas las personas tengan o no tengan discapacidad, ya sea por una cosa o por otra, también en algún momento de su vida, en mayor o menor medida, también han experimentado la exclusión, ¿no? A veces he escuchado a personas con discapacidad que dicen, ¿no? Pero mis barreras son más difíciles, ¿no? Que las tuyas. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué crees que es más difícil, ¿no? De repente piensas que es más difícil porque son las barreras de la otra persona y no las tuyas, ¿no? La barrera siempre va a ser algo difícil y no va a ser algo fácil de aceptar, pero sí va a ser algo que si lo encauzamos bien nos puede ayudar a ser mucho más fuertes, ¿no? O sea, nos puede ayudar a entender, por ejemplo, a otros que también tienen barreras, ¿no? De diferentes tipos. Doctor Jorge Luis, creo que aquí muchas personas en algunas oportunidades han contado que han sido excluidos, que los han sacado de algún lugar por tener discapacidad visual, que no, por ejemplo, que no les han querido dar el trabajo. Es algo muy típico, ¿no? Que no nos quieren dar el trabajo, porque no saben frases típicas, ¿no? No sabemos cómo adaptarnos a ti o no estamos capacitados para ti. También se da en contextos de universidad, de colegio y muchas veces se observa esa rigidez, ¿no? Tanto por nosotros como por las personas o las empresas o las instituciones. Y realmente este tipo de conductas de rigidez no solamente nos afecta, o sea, no solamente afecta desde un lado, sino también afecta, digamos que a la sociedad en sí, ¿no? Porque nadie quiere ceder, ¿no? O sea, todas las personas quieren, digamos que tienen la razón, ¿no? O creen tener la razón. Entonces, la pregunta, doctor, es ¿qué podemos hacer, no? Porque toda esta situación, que yo también en algunos momentos la he vivido, ¿no? Y muchas personas que también están aquí probablemente la han vivido, nos genera mucha tristeza, ¿no? Nos genera quizás también un daño en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen. No, algunas personas, por ejemplo, tienen desertación universitaria, ya no quieren ir más al colegio. Doctor, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento que podríamos tener nosotros para poder lidiar con este tipo de personas que no nos quieren incluir, ¿no? O de instituciones? Aparte de llorar un poco, ¿no? Porque en realidad yo hasta creo que es natural sentirnos tristes porque nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Hay otras personas que también se sienten molestas, ¿no? Que se irritan por ese tipo de cosas y tienden más a la rabia, otros más a la tristeza.
¿Qué es lo que se puede hacer, doctor? Katy, me haces preguntas difíciles, me haces preguntas trancas. Y me pones en una posición compleja, ¿no? No está solo, doctor. Aquí lo que, sí, pues estoy en desventaja, acá yo soy un poco anormal en esta reunión. Lo que está claro es que para ambas partes, en un entorno social en el cual todos estamos coexistiendo, la capacidad de poder entender al otro se vuelve un poco más egoísta, ¿no? En el sentido de que no hay una adecuada difusión en cuanto a las necesidades que cada ser humano tiene. Cuando comentaron el tema de la comunicación, pues es una de las cosas fundamentales que los seres humanos hemos podido desarrollar en todo el proceso evolutivo. Si lo queremos ver científicamente o en función a lo que la antropología, la historia y lo que las ciencias humanas y sociales han podido descubrir. O si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual o de cualquier otra índole. Lo cierto es de que el haber desarrollado la capacidad comunicacional es lo que nos ha permitido desarrollarnos y de alguna manera dominar el mundo por sobre las otras especies vivas. De lo contrario, no existiríamos, porque somos tan endebles, somos tan frágiles, que si no estamos unidos, como en este espacio, por ejemplo, que felizmente se impulsa, y así como este espacio existen otros, si los seres humanos, cualquiera sea su condición, no están unificados, no comparten un espacio común, podría pasarla mucho peor. La capacidad de poder expresarnos oralmente puede convertirse en una forma maravillosa de poder integrarnos en comunidades y también poder tener un mayor acceso a lo que la propia sociedad puede ofrecer. El desarrollo de la ciencia, la tecnología, puede contribuir enormemente con respecto a aliviar ciertas dificultades o barreras o limitaciones que pueden existir. En cuestión de limitaciones o en cuestiones de discapacidad, que es un término que no me gusta mucho, que también lo sabe Katy, podría hacerse de otras cosas más. Seguramente hay mucho interés también por parte de los científicos para tratar de aliviar o solucionar alguna de esas barreras. Pero lo que tenemos no es telepatía, lo que tenemos es comunicación oral, comunicación verbal, que no tendría que estar limitado. Necesitamos aprender a desenvolvernos y poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, sin tener que avergonzarnos de ellos. Si no conocemos algo, se pregunta, como lo hacen los niños. Los niños preguntan hasta el cansancio y ellos están permanentemente preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Hasta que de pronto el adulto dice, ya basta con tantos por qué, ¿no? Pero es una forma también de curiosear y de indagar. Una parte de la comunicación es gestual, gran parte, en realidad gran parte de la comunicación es oral, solamente que no siempre tenemos la facilidad de poder describir todo lo que está a nuestro alrededor. Una pregunta que yo suelo hacer en una clase que hago en la universidad, el curso se llama Psicología Cognitiva, y hablamos de las funciones cognitivas, y en algún momento llegamos a un tema que se llama senso-percepción, ¿no? Sensaciones y percepciones. Yo pregunto a las estudiantes,
Si te preguntara de qué color es el cielo, ¿qué me respondes? Dicen, azul, no, gris, color panza de burro, ¿no? Como es Lima y así. Y si te lo preguntara a una persona que no ve, una persona que nunca en su vida ha visto colores, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas de qué color es el cielo, de qué colores es el mar, de qué color es la sangre, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que la persona pueda aproximarse a ello si nunca lo ha podido percibir o sentir? Entonces, es difícil, ¿no? Tenemos una serie de capacidades sensoriales y sin embargo ponerlo en palabras puede ser muy limitante. Quienes tienen la capacidad de imaginar necesitan haber incorporado a través de los sentidos, incorporarlo a través de lo que puede interpretar perceptualmente esos estímulos. Entonces, para muchas personas, la gran mayoría de las personas, podría ser relativamente fácil imaginar. Pero para quienes no lo han podido percibir de ninguna manera, seguramente que es mucho más complicado. Entonces, la capacidad de comunicar oralmente tiene muchas ventajas, pero a su vez también representa desafíos y puede representar algunas limitaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos una situación compleja? ¿Cómo podemos encontrar algunos estímulos a través de los otros sentidos, como resulta siendo esta reunión que se denomina mis 4 sentidos, ¿no? Evidentemente se entiende por qué se llama así, y cómo con esos otros sentidos las personas podrían acercarse, aproximarse hacia una descripción. ¿Cómo sabemos que todo aquello que nosotros estamos percibiendo a través del sentido de la vista resulta siendo realmente así? ¿Cómo podemos saber que una persona que de repente tiene un defecto que se denomina daltonismo, percibe colores, algunos colores diferentes a como lo percibimos nosotros? ¿Cómo es que algunas personas tienen una capacidad para tener una agudeza visual y ver mucho más allá de lo que la mayoría de las personas pueden? ¿O cómo es posible que algunas personas tengan algunas dificultades de acuerdo a su estado de salud o su nivel de desarrollo, o porque ya está viejo, pues, ¿no? Y necesita de pronto alejar un poquito más aquello que quiere leer porque se lo pone más cerca, no lo ve, ¿no? O porque algunas personas tienen dificultades para ver de lejos, ¿no? Y qué fenómeno ocurre o qué explicación se le puede dar a eso, ¿no? Porque unos son miopes, hipermétropes, así tener algunas, o porque unas personas tienen sus ojitos que se vuelven perezosos, porque la musculatura del ojo ha generado un cierto desvío, un ligero desvío del globo ocular, y ese ojo puede estar condenado, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que pueden estar ahí presentes. Y el esfuerzo que se requiere para poder describir. Podemos tener la capacidad de imaginar y de repente a través de los otros sentidos compensarlo. Y son formas también de poder hacer frente a alguna dificultad. La capacidad de poder comunicar oralmente es, como repito, importante. Nos puede conectar para que nos pongamos de acuerdo, pero también nos puede separar, ¿no? Como han estado mencionando, a través del jueguito inicial que hizo Katy, se pudo haber puesto otras reglas, ¿no? Y de repente pudo haber dicho de que termine en Sion, pero Sion con S solamente, ¿no? Y no con C. Empezar con CRI, y que puede ser CRI con C o CRI con K, ¿no? Y si fuese CRI con K, estamos perdidos, ¿no? Porque lo único que existiría sería la kriptonita seguramente. Y si fuese Sion, ¿no? Con S, entonces muchas de las palabras que han emitido no valdrían,
¿no? Si dijeron emoción, no podría estar allí, ¿no? Canción no podría estar ahí, porque tiene que terminar en ción. Entonces, ¿qué les queda, no? Por eso que puede volverse difícil también tratar de comunicarlo verbalmente. Entonces, las dificultades están para ambos lados. La inmensa mayoría puede sí ser un poco más, de repente, indolente, ¿no? Importarle poco lo que suceda con las minorías étnicas, minorías porque tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual, porque tenga alguna otra dificultad, color de piel, intereses sexuales, etc. Y cada uno a su manera de repente ha experimentado formas de exclusión, o peor aún, ¿no? Formas de autoexclusión, ¿no? Lo peor que podría suceder es que no solamente es que experimente la exclusión, sino que se autoexcluya, o desde la condición que la persona tenga, excluya a otros, ¿no? Es como que Katy se molesta y me expulse de esta reunión, ¿no? Ya me excluyó ya. Entonces podría suceder también eso, ¿no? Que una persona sea excluida, se autoexcluya o la excluya, ¿no? Porque no perteneces a este espacio. Entonces es un tema complejo, es un tema que puede representar diferentes ángulos con los cuales entenderlo. Es sumamente complejo. Pero podemos desarrollar amabilidad, podemos desarrollar compasividad, podemos ser sumamente empáticos o también volvernos muy antipáticos, ¿no? Lo que las personas necesitarían es que un Estado fuerte, interesado, genere políticas públicas realmente aplicables para generar y fomentar una serie de recursos educativos para fomentar salud, para fomentar integración, y no quede solamente más que en las palabras bonitas o que estén puestos en un papel que después puede terminar en el baño, ¿no? O puede ser convertido en avioncitos. Entonces, hay iniciativas interesantes como este espacio, por ejemplo, ¿no? Para poder generar estas propuestas más inclusivas. Y hay otros espacios también que se van dando. Se necesita comunicarlo más, se necesita tener voz, se necesita tener presencia, se necesita que más personas ante la adversidad encuentren fortalezas. Katy es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que es profesional, ha terminado una carrera, se ha titulado, se ha formado también en un modelo de psicoterapia, no se han presentado en la práctica, en los hechos, toda barrera que se le haya presentado lo ha podido sortear con bastante éxito. Se le seguirán presentando una serie de barreras, vallas, murallas, ¿no? Y eso no impide que pueda seguir una ruta que se ha trazado. Como todo ser humano que puede trazarse una ruta y encontrarse con algunos baches en el camino, frustrarse y generar una suerte como de no lo soporto, ¿no? O como un psicoterapeuta que ha aludido ya, sin decir su nombre, ha aludido Katy con su ejercicio, es Albert Ellis, y él hablaba de la no soportantitis, ¿no? Que es la baja tolerancia a la frustración, que las personas también en un momento exhiben, y que nos lleva hacia la intolerancia, ¿no? El propio Albert Ellis fue el que planteaba esta disyuntiva, ¿no? Desde una creencia racional en la cual me vuelvo demandante, ¿no? Porque me deben de tratar de esta manera, versus
preferiría que me traten de esta manera, ¿no? Que marca alguna diferencia en función a aquello que yo deseo versus aquello que yo exijo, ¿no? Lo cual tampoco significa que las personas no deben de exigir. Podemos salir y protestar con nuestras pancartas, ¿no? Pero no convertirlo solamente en esa alternativa, ¿no? De que doy el golpe en la mesa porque exijo que las cosas tienen que ser de acuerdo a como yo lo creo, yo lo pienso. Entonces, afrontar situaciones no se reduce a enfrentamiento, ¿no? El afrontar son recursos personales que las personas tenemos a nivel cognitivo o mental, porque puedo pensar de una determinada forma y podría yo de repente transformar esa manera de pensar cuando lo equiparo con lo que realmente pasa versus lo que yo creo que pasa. Una cosa es lo que yo pienso que está ocurriendo versus lo que realmente ocurre. Entonces, hay una diferencia. Y para muchas personas, cualquiera sea su condición, se conflictúan, se hacen rígidos cuando asumen que como yo pienso tiene que ser, ¿no? Y puede haber una distorsión ahí en el tener razón, en el deberías, en pensamientos absolutistas. Un buen afrontamiento es la capacidad de poder flexibilizar eso, cotejarlo realmente con lo que está sucediendo y darme cuenta que estoy pensando de una determinada forma. Y eso puede representar una ventaja porque es que pensé de esta manera, es que pensé que no me quieren, es que pensé que me desprecian, ¿no? Versus me desprecian, no me quieren, y cualquier otro tipo de descalificación, que lo asumo de manera personal, cuando en realidad mucho de ello podría suceder de que lo estoy pensando de esa manera o que lo podía sentir de esa manera. Entonces, una buena manera de afrontar situaciones es al servicio de que pongo mis recursos de imaginación, de pensar, mis creencias, ¿no? Cuán adaptativas puedan ser ellas. El recurso afectivo, emocional también es importante. Ahí puede estar también albergado esta capacidad de empatía por sobre la simpatía, ¿no? Entonces, ser empático no es una frase cliché de ponte en mis zapatos, ¿no? Va más allá de eso, es poder ser capaz de darme cuenta de que esa persona la pasa mal o la pasa bien, que piensa de una determinada manera, que puede estar equivocada o no, y entender su punto de vista, su apreciación, y si da para poder debatir o para poder compartir o para poder hacer alguna aclaración, es porque mi comunicación oral es asertiva, no es pasiva, no es agresiva. Entonces es una manera de comunicación asertiva, ¿no? Le puedo expresar lo que siento, lo que pienso, puedo sugerir algunas cosas. Es una habilidad social, entonces. Puedo también apelar a la espiritualidad, ¿no? Puedo tener una creencia religiosa o simplemente es un deseo ferviente basado en la fe o en creer en uno mismo, o creer, si quieren, en los alienígenas, en los marcianos, venusianos o en quien quieran creer. Y eso también puede proporcionar una fortaleza para las personas, porque hay un componente espiritual de por medio, ¿no? Genera cierta fortaleza allí. Otro recurso de afrontamiento importante lo representa que la persona pueda experimentar cercanía desde el punto de vista de su familia o de la sociedad, una percepción de soporte o apoyo,
que lo brinda el entorno, ¿no? Cómo nos integramos y nos contactamos con nuestro entorno. Vecinos, familia, amistades, compañeros de trabajo o de estudios, ¿no? Que nos hagan sentir que efectivamente están allí y pueden darnos algún tipo de soporte. Y no necesariamente el soporte es económico, sino que es el estar presente, y quizás ni siquiera físicamente, ¿no? Sino es estar presente porque en algún momento habló conmigo, en un momento me enseñó algo, en un momento me aconsejó de una manera, y seguramente que lo voy a recordar. Incluso yo puedo experimentar presencia de alguien que ya no está conmigo, de repente ya falleció un abuelito, alguna persona querida, y puedo sentir que está presente, no porque es un fantasma, sino porque muchas cosas fueron enseñanzas, y en un momento me voy a acordar, claro, mi abuelito decía esto, mi papá me aconsejaba de esta manera, ¿no? Lo tengo presente. Hace un rato conversaba con una persona que transformó su tristeza, la transformó en esperanza, ¿no? Lo transformó en serenidad, y me decía que ahora estaba en condiciones de estar lejos de su casa, porque está trabajando en una provincia, y gracias a los consejos que le dio su abuelita, que era como su mamá, él puede cocinarse algo, ¿no? Decía, si no fuese por eso, yo no sabría cómo prepararme ni siquiera un huevo frito, ¿no? Entonces, agradezco las enseñanzas que me dio ella. La tiene presente, ¿no? No está con él, ya falleció hace como un año atrás, y sin embargo, toda esa tristeza y depresión que él experimentaba, lo ha podido convertir o reconvertir en eso otro, la parte espiritual del acompañamiento. Y desde el punto de vista social, es como él se expresa con las personas oralmente, ¿no? Cómo él interactúa y recibe también acogida, ¿no? Él ha llegado a un lugar que no conoce a nadie para poder hacer su voluntariado, y rápidamente se ha integrado porque es una persona que ha expresado su voluntad de colaborar, su disposición, no hace ningún tipo de mal comportamiento, por el contrario, está ávido de aprender. Entonces él siente que lo han recibido con mucho cariño. Mientras que la persona que se iba le decía, pucha, que acá te ponen algunas trabas, te aviso. Y él me dice, pero yo no he encontrado nada de eso. Yo digo, ¿eso es magia? ¿O es que es la manera como tú te comportas ante esas personas, lo que tú expresas, el trato que tienes con las personas? Entonces, eso también rompe algunas barreras, algunos tabúes. Y es también un recurso de afrontamiento, si se dan cuenta, ¿no? La imaginación, la creatividad son recursos importantes. Cuando nos sentimos medio atrapados, medio entre la espada y la pared, podemos tener ese recurso importante de ser creativos. ¿Cómo salgo de una situación incómoda? ¿Qué se me ocurre, ¿no? ¿Qué propongo? Y eso también es un recurso de comunicación hablada, ¿no? Una persona puede sentirse vulnerable y al mismo tiempo actuar, avanzar y resolver situaciones que parecen muy adversas. No sorprendería, ¿no? Entonces tenemos recursos importantes para hacer frente a situaciones que parecen ser difíciles o adversas. Y todos lo tenemos, ¿ah? Todas las personas tenemos esa capacidad. Y un recurso valioso que a veces las personas no las reconocen es que la mayoría de nosotros somos resilientes, ¿no? Hemos sido capaces de sobreponernos en muchos momentos de adversidad. No necesitamos haber experimentado una bomba atómica o alguna catástrofe, sino que en el día a día se nos presentan situaciones
que de repente lo podemos haber resuelto consumiendo drogas o consumiendo alcohol o haciendo cualquier otra cosa dañina como una forma de escapar. Pero no, sino más bien sobreponerse a la situación adversa y no caer en el juego de ser el excluido, de ser el apestado, de ser aquella persona a la cual nadie lo quiere. Las personas no se deberían, y uso el término debería, porque acá sí está permitido, ¿no? No se debería quedar maniatada en su cabeza, ¿no? Con respecto a que me están excluyendo, ¿no? Hagan como Katy, pues, ¿no? Si Katy en algún momento se sintió excluida, no se quedó de brazos cruzados, y ante la adversidad ella ha podido avanzar y sigue avanzando. Como de repente muchos de ustedes, que no tengo la suerte de conocer, por eso que hablo de Katy, porque a Katy la conozco un poco más, pero seguramente que cada persona ha aprendido, a las buenas o a las malas, a resolver situaciones adversas, porque no es un gran descubrimiento que las personas en algún momento se den cuenta que tienen recursos para afrontar situaciones adversas. Eso es, ¿no? Y espero no haberme extendido tanto y haberlos aburrido con esta perorata que me ha dado permiso de extenderme, Katy. No, doctor, qué ocurrencia, cómo nos va a aburrir. Más bien, muchísimas gracias por todo lo que usted ha compartido con nosotros, porque en verdad es cierto, ¿no? O sea, la comunicación es un excelente recurso para nosotros. La empatía es un excelente recurso que nos va a conectar con las otras personas para que no sea algo rígido de tú tienes que hacer esto por mí porque yo tengo discapacidad y la ley dice que no, sino que empatizar también con las otras personas, ¿no? Por eso fue que yo le pregunté al doctor, ¿usted cómo fue que conoció o cuándo fue su primera experiencia, ¿no? Para conocer cómo fue, cómo él también se sintió, ¿no? Y así como él... Cuidado, Katy, con eso, la primera experiencia, ¿no? no, la primera experiencia que ha conocido una persona con discapacidad. No me asuste, pues, Katy, no me asuste. No. No me hagas que me sonroje. No, pero hay muchas personas, por ejemplo, que nunca han tenido esa experiencia, ¿no? O sea, que nunca han conocido a una persona con discapacidad y de cualquier tipo, ¿no? Y a veces creen las personas que discapacidad... ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Comentar algo. Julio. Julio, adelante, Julio, te escuchamos. Julio Arana, por si acaso. Más o menos cómo podría explicarlo. Lo que pasa, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, con mis amigos, mis compañeros del colegio. Yo estudié en un colegio regular. ¿Ya? Ahorita hice a los 15 años, cuando estaba en tercera de secundaria, y continué en ese mismo colegio. No me fui a ningún colegio especial, ¿no? Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero ya cuando eras alumno de colegio, ya han habido reuniones, y siempre me han estado pasando la voz, me invitan, ¿no? Pero siempre es en la casa de, por ejemplo, de dos amigas de colegio, ¿no? Entonces, ellas cuando hacen su reunión me pasan la voz a mí. Pero en el caso de los varones, cuando hacen sus reuniones, nunca me pasan la voz, o nunca me invitan, o una cosa parecida, ¿no? ¿Tienes idea de por qué ocurre eso? ¿Te has hecho alguna hipótesis? No, digamos que como no soy bien, o sea, considero, porque como si fuese, no, ¿quién la va a llevar a Julio? O quién va a, ¿no? O sea, ¿quién la va a recoger? ¿O quién la va a llevar? Sí te entiendo, sí te entiendo. Cargar. Pero una cosa así, ¿no? Entonces, igual, cuando yo voy a la casa de mis amigas, por ejemplo, yo actúo de la manera más natural posible. Ya conozco la casa, yo puedo ir solo al baño. A veces siempre hay alguno de ellos que me acompaña, ¿no? ¿No? Entonces, claro, porque es un lugar nuevo que uno no conoce, ¿no? No, pero para mí yo ya conozco la casa, porque ya la conozco de primera y secundaria. Ya.
Pero cuando es ¿no? las reuniones de Claro, otras personas, ahí yo me sí adapto rápido. tienes. No conozco una casa, no conozco la primera vez, ya acepto la ayuda, pero la segunda, la tercera, ya lo puedo hacerlo por mí mismo, no hay problema. Ok. Ya, más que nada considero, porque a veces dicen, uy, no, llevar a una persona con discapacidad visual, nada, un poco de Dios, llevar, no sé qué, ¿no? Julio, Eso en pasa, ese ¿no? sentido, sí, en ese sentido te digo que a ti, a mí y a muchos de los que estamos aquí, nos toca romper barreras, ¿no? Porque creo que una forma también de exclusión que a veces las personas tienen es decir, como esta persona no ve, no, ¿cómo la voy a invitar a una reunión? ¿No? Mejor solamente le invito como que a un café o a un lugar en el que estemos solamente 2 personas, ¿no? Porque una reunión, quién lo va a guiar? ¿No? Sí, realmente ocurre, es cierto, es muy cierto, Julio. Por ignorancia o no saben qué hacer. Exacto, patean, Julio. por decir así, ¿no? Exacto, pero ahí te toca a ti, a mí y a muchos de los que estamos aquí romper barreras. ¿Y cómo rompemos barreras? Justamente con lo que ha mencionado el doctor Jorge Luis, ¿no? Con la comunicación, con la empatía, de repente ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Nosotros tenemos discapacidad visual y sabemos que eso que ellos dicen no es cierto. Pero, por ejemplo, si se tratase de una persona con discapacidad auditiva o si se tratase de una persona con discapacidad mental, también nosotros tendríamos prejuicios. ¿Por qué aparecen los prejuicios? Porque realmente nosotros no conocemos cómo se desenvuelve esa persona. Entonces, al no conocer, no preguntamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Justamente lo que dijo el doctor, ¿no? Preguntar. La comunicación justamente es un elemento que nosotros tenemos a nuestro favor, ¿no? Y bueno, justamente en relación a esto, Julio, muchísimas gracias por lo que cuentas. Sí. En el instituto, por ejemplo, como todos éramos así, jóvenes, chibolos ahí, la gente siempre me decía, oye, Julio, vamos a la discoteca, vamos a ir a ya, vamos, pues. Y me llevan para todo, normal, ¿no? Pero ya ahora en estos últimos años, ya sé que se reúnen a veces, ¿no? Pero ya al principio como que hace ya muchos años atrás, como que me afectaba. Pero ahora no me afecta de ninguna forma, ¿no? Tengo muchos medios en que distraerme, ¿no? Por ejemplo, en la computadora, leer libros, buscar música, buscar documentales. Hay varias cosas, ¿no? O sea, no me, ¿cómo lo digo? No me lo tomo tan a pecho ya. Exacto, Julio, exacto, esa es la palabra. Y sobre todo hay una palabra que el doctor Jorge Luis mencionó que me gustó, ¿no? La autoexclusión. O sea, nosotros no nos autoexcluyamos, o sea, hay que seguir rompiendo barreras. Si es que en un lugar como que no quieren o no saben cómo, quizás ver la manera de llegar a ellos, ¿no? Y también de empatizar con ellos, con su miedo a lo desconocido, con sus temores. ¿Sí, Julio? Claro. Igual también ocurre con la familia, ¿no? A veces yo llego a la reunión, pero ahí estoy sentado, pero todo el mundo está conversando para otro tema. Todos los contextos, así es, en la familia, principalmente en la familia es donde duele un poquito más, ¿no? Porque es tu familia, ¿no? Y convivas con ellos todos los días, porque en el caso de los amigos o de otros contextos es como que, bueno, son amigos, pero en el caso de la familia, si son personas con las que vives, y se da mucho, se dan muchos casos en los cuales las familias son los principales en excluir, los primeros. Entonces, ocurre también eso, ¿no? Que no hacen las reuniones, pero yo nunca voy, o sea, nunca me invitan o nunca me entero, ¿no? Exacto, sí, en ese sentido te puedo entender. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Julio? Solo nos toca romper barreras, ¿no? Es lo que nos toca. Si no me invitan, bueno, lo que se pierde, digo yo. Y lo que tú también te pierdes, ¿no? O sea, es una pérdida de ambas partes. Como lo que decía el doctor Jorge Luis, al momento de la exclusión, perdemos ambas partes. Pierde la sociedad y pierde la persona con discapacidad, ¿no? O con alguna condición que favorezca este tema de la exclusión. Hola, Lucio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo no entraba a salvarnos de Julio, porque Julito yo sé que se va a tirar aquí en su conferencia hasta las 2 de la mañana. Mentira, Julio, un abrazo. Una consulta yo tenía para... sí, tenía una consulta. Lo de romper barreras suele ser muy utilizado, ¿no?
Romper barreras. ¿Aló, me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ya. Sí, claro. Sí, y bueno, en un contexto como el actual, en el que va a haber cada vez más restricciones, como en este caso, en la que no se puede interactuar directamente y tal, habrá como que reconstruir y plantear nuevas formas de esto que se llama romper barreras, que no solamente se limitaría al tema de la tecnología, que sí misma constituye una barrera, sino esos códigos que hacen interactuar y que permiten interactuar con otras personas cuando no usamos el video, ¿no? Cuando uno conversa con una de estas personas, yo soy ciego totalmente, hay ciertos gestos, imagino que a muchos les ha pasado que estás conversando con alguien, pero las personas que ven no solamente están mirándonos a nosotros, sino están mirando al entorno, volteando la cabeza para acá, para allá, y hay personas que se distraen y a veces te dejan, pueden ser tan desetinados de dejarte hablando a ti y luego y darse cuenta después, ay, disculpa y tal, ¿no? Se van y no te avisan que se fueron. Exactamente. Eso sí habría que ver cómo masificarlos de una manera institucionalizada para que el entorno sepa cómo interactuar. Y en nuestro caso también cómo responder. Habría que avisarles, oye, si te distraes, si sales, avísame. Yo Lucio, al principio a mí también me chocaba, sí. Justamente ahí lo dejo. Gracias, Lucio. Justamente lo que tú mencionas es muy cierto. Es de parte y parte y me gusta esto que tú estás diciendo, encontrar nuevas formas de romper barreras. Es cierto. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que cuando voy a tomar micro, a veces las personas se van y no te avisan de que se fueron, ¿no? Entonces, no sé si a las personas que salen solos también les ha pasado, no sé, pero entonces yo lo que hago es cuando yo estoy parada y le pido a alguien que me ayude a tomar el micro, sí le digo, esto es justamente lo que ha dicho Lucio, ¿no? Les digo, disculpa, por favor, si tu carro llega, por favor avísame, ¿no? Algunas personas se ríen y me dicen, ¿cómo no te voy a avisar? Otros me dicen, tienes razón, ¿no? Porque si mi carro llega, tú no te vas a enterar. Otros como que, ya, ¿no? O sea, son diferentes reacciones, ¿no? Pero es importante lo que ha mencionado Lucio, porque nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Me gustaría mencionarles unas claves, claves para que estas barreras no sean algo que nos limiten, ¿no? Sino más bien sean algo que nos fortalezcan, que nos fortalezcan, ya. Que nos fortalezca y que nos ayude a avanzar, ¿no? En lugar de estancarnos o en lugar de desertar. La primera clave sería educar en discapacidad en lugar de quejarme. Esta es una frase que se le ocurrió alguna vez al doctor Jorge Luis, así que pues debo citar al doctor Jorge Luis, que me ocurre que es la persona que está aquí, el doctor que está aquí, y bueno, yo incluso en mi tesis también he mencionado esa frase porque me parece fabulosa. Muchas conferencias van a hablar sobre las leyes, sobre lo difícil que es la discriminación, sobre la problemática de la discriminación en el Perú, y realmente eso es una queja, o sea, queja que no busca solución, realmente es una queja inútil, o sea, realmente es lo que yo les diría, ¿no? Lo segundo es buscar apoyo en personas que hayan pasado por situaciones similares y nos inspires desde el ejemplo. O sea, si nosotros nos hemos sentido excluidos, buscar apoyo, oye, mira, ¿a ti también te ha pasado esto? ¿A ti también te ha ocurrido esta situación? ¿También te ha pasado lo que yo llamaría las pequeñas exclusiones, ¿no? La tercera clave es recorrer todas las instancias con respeto y comprensión por las personas, que muchas veces las personas, las instituciones tienen mucho temor a lo desconocido. Entonces, no de frente ir y decir, pero la ley 29, ya ni siquiera me sé el número, 2997, no sé cuánto. ¿Alguien se sabe el número de la ley que tenemos? 973. Eso, 29973, ¿no? Como primera carta. Me parece excelente utilizar esa carta, pero yo creo que la primera carta de presentación de nosotros tiene que ser la amabilidad, la sonrisa, y si ya no quieren entender, ahí sí decimos, mire, ¿sabe qué cosa? Sí tenemos una ley, ¿no? Que indica, y esta es la norma, ¿no? Entonces, ahí sí, pero es importante recorrer siempre todas las instancias, ¿no? No decir, bueno, la persona que está en la puerta no me deja entrar, me voy a quejar a INDECOP, no sé, realmente yo de leyes sí soy muy mala.
Pero sí, recorrer todas las instancias, ¿no? Decirle, ok, tú no me quieres dejar entrar, por favor llama a tu supervisor y conversar con el supervisor, mire, ocurre esto. O también pasa con las tarjetas de crédito, ¿no? Que a veces no nos quieren dejar tener tarjeta de crédito porque dice que necesitamos un testigo de ruego y ya la norma ha cambiado en ese sentido. Entonces, también conocer la norma nos puede ayudar muchísimo, pero siempre aplicarla recorriendo todas las instancias, ¿no? O sea, no irnos de frente a la televisión, porque también hay que tener mucho cuidado con lo de la televisión. El tema de discriminación vende bastante, lamentablemente, ¿ya? Es un tema que vende un montón. Mientras más discriminados y mientras más llorosos salgamos en la televisión, mejor. Y eso no es así, eso no es posible. Las personas con discapacidad visual también tenemos recursos, ¿no? Para poder enfrentar estas situaciones. Y uno de los recursos, pues, no debe ser dar pena, ¿ya? Sino más bien todo lo contrario. Otra clave podría ser la última clave, que me parece muy relevante. Saber que en el mundo hay gente que no tiene intención de cambiar su forma de pensar. Hay gente que es cuadriculada, que por más que tú le digas, le hables, le sonrías, le reniegues, le llores, por más que hagas lo que hagas, es su mente cuadriculada la que no quiere ver. Y creo que ese tipo de personas están más ciegos que nosotros, que todos juntos acá. ¿Ya? Excepto el doctor Shimabukuro, evidentemente, ¿no? Que él sí ve. Pero hay gente que tiene una ceguera mental, una ceguera que no, o sea, que no le permite ver que más allá de sus prejuicios. Y es importante que lo sepamos, ¿no? Y que no tratemos de convencerlas. ¿Por qué? Porque hay una ley, ¿no? Y esa ley es importante que se cumpla. Ahora, de que se cumpla, ahí es una buena chamba que tenemos todos nosotros para poder lograrlo, ¿no? Bueno, antes de culminar con este conversatorio, quisiera saber, por favor, que me digan qué se llevan de este taller. Siempre la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué se llevan de este taller? Voy a empezar por los participantes. Permítanme un segundo. Permíteme intervenir, Kate. ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay! Edwin Córdoba. Profesor Edwin, adelante, empiece, por favor. ¿Qué se lleva usted de este taller? Sí, básicamente una cosa, ¿no? Agradezcamos que no a todos los que están ahí presentes, que no estamos en la época o en la edad antigua, ¿no es cierto? Así es. Ya, si no, ya todos nos hubieran comido los leones. Esa es la presidencia, ¿verdad? Nos hubieran lanzado, así es. ¿No es cierto? El modelo clínico, donde todos nos querían operar a ver si, ¿no?, recuperamos a todos los discapacitados. Y ahora ese modelo social, que estamos aprendiendo a conocernos. La inclusión es la utopía necesaria. Y realmente lo normal es ser diferentes. Lo anormal es creerse que somos perfectos. Hay gente, el único perfecto que yo conozco es Dios. Los demás son perfectos tontos. Pero bueno, en este camino estamos. Hay una estadística que yo hago personal. Digo, de cada 10 seres humanos, 3 son sensibles. Trabajemos con ellos. Exacto. 4 no saben cómo comunicarse. Yeah. Y 3, sí, hay medios salvajes. Pero esa es la humanidad, pues. Aprendamos a conocernos. Y lo que yo sí me llevo esta noche de aprendizaje es que estamos en este proceso y lo que tú estás haciendo es magnífico. O sea, mejorar el aspecto de la actitud, mejorar el aspecto de la autoestima. Si uno aprende a comunicarse oralmente o como quiera, pero desde la actitud interna, desde la voluntad, desde la evaluación de la autoestima, veríamos que hay un cambio total de las personas con discapacidad visual en la sociedad. Eso es lo que yo me llevo esta noche. Muchas gracias, profesor Edwin. Usted siempre tan gentil y tan certero, y me gustó esa estadística. Muchísimas gracias. Adrián, buenas noches. ¿Te gustaría participar? Hola, Katy. Buenas noches. Hola, Adrián. Buenas noches. Adrián, ¿qué te llevas de este taller? La verdad no estuve desde el principio. Recién hace unos 10 minutos me conectaba, pero durante
estaba interesante. Ya, ok. ¿Pudiste escuchar algo o casi nada? Sí, pero sí estaba interesante. De verdad que Ya. sí, y tiene mucha razón. A veces, como dice ay, no me acuerdo cómo se llama, el psicólogo. Jorge Luis. Sí, a veces, Jorge Luis, ajá. A veces cuando nosotros practicamos con personas, a veces sin querer, o cuando estás hablando, no te hacen señas, no, mira ya, o sea, yo digo, y uno se pregunta, ¿pero qué? O sea, no, o sea, es como que uno se siente mal, ¿no? Dice, es como quisiera ver, ¿no? O sea, porque a veces están ahí y pues están viendo algo y uno que quiere saber qué es y la otra persona como que, pero mira, pues algo así, ¿no? Sí, Adrián, a veces la gente, como dijo el doctor Jorge Luis, no sabe cómo describirnos, ponernos en el lugar Sí. de ellos, ¿no? Em, Mm, y bueno, esto de querer ver, yo también lo he sentido, pero no sirve de mucho, ¿no? Porque es importante aceptar nuestra condición. Sí, yo también, o sea, antes pensaba así, y ahora sí, normal, acepto mi condición, Mm, pero esos eran mis pensamientos de antes, cuando me hacían así, o cuando salían a pasear en familia, y eso, sí, sí, Adrián, te entiendo. A romper barreras, Adrián, ¿está bien? claro. Listo, Adrián, muchas gracias. Adrián me ha hecho Eso, recordar. permíteme, Kay, un Sí, ratito, esto quería ver, esto viene de psicología, que me acabo de acordar. Ayer estuve en un congreso en la Universidad de Villarreal ya. y un psicólogo, un doctor de psicología decía una cosa, ¿no? Los psicólogos nos hemos visto bajo la pandemia allá no tener personalmente a nuestros pacientes. Ahora tenemos que escuchar, Mm, ¿no es cierto?, a la persona a través del hilo telefónico, del video, y a veces ni pone su rostro, no podemos ni verle la cara, y tenemos que acostumbrarle a saber que a través del audio, a través de la voz, cómo se está sintiendo. ujú, Este es un cambio en la psicología también, sí, obviamente bajo esto de la pandemia. Es bien interesante. Habría que ahondar mucho más en esto. sí, así es. Doctor Jorge Luis, ¿está por ahí usted? Sí, ya me desperté. Yo sí estoy por acá escuchando atentamente. Doctor, usted Y nos solamente escucha, que ¿no es cierto? quería, claro, yo estoy escuchando atentamente, porque ese es el punto de partida de la comunicación, ¿no? La escucha activa. Escuchar con atención para poder brindar alguna opinión coherente, consistente, ¿no? Si no, estamos mal sintonizados, ¿no? Si es que no tenemos la capacidad de escuchar primero con paciencia para poder luego dar nuestro punto de vista. Eso es lo que quería añadir. Gracias, es Y muy cierto, doctor. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, profesor Edwin. Rosa Mercedes, ¿cómo estás, Rosita? Buenas noches. ¿Te gustaría participar? Cuando desees participar, Rosita, eres bienvenida. Nicole, buenas noches, Nicole. Nicole, cuando desees participar, eres bienvenida. Manuel Sepúlveda, buenas noches. ¿Te gustaría participar? Eres bienvenido si deseas participar. Hola, Katy, buenas noches. Hola, Perdón, buenas noches. ¿cuál es tu nombre? Manuel. Manuel, ¿qué te llevas de este conversatorio taller? Interesante porque, bueno, debo decir a todos los audio escuchas que, bueno, soy de Chile y la verdad que creo que también hay una gran responsabilidad de poder incluirnos en todos los grupos etarios en la cual nos estemos desenvolviendo. Ujú, Creo que la educación también es parte de ello. Creo que nosotros tenemos inclusive de alguna manera la obligación de educar a las demás personas que componen una sociedad porque no necesariamente ellos van a saber cómo, cómo poder incluirnos, ¿cierto? O tratarnos o vernos ujú, eh, de la manera adecuada y
y correspondiente al respeto mutuo, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí también es importante tenerlo claro. Y más o menos es como, esa es la idea de esto. Pero a mí me parece que este conversatorio fue muy interesante porque es muy importante escuchar como otras miradas, otras opiniones, y que también eso va desde la experiencia, ¿no? Eso. Así es, Gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola Gloria, buenas noches, ¿te gustaría participar? Uy, creo que a Gloria yo le tenía que activar el audio. A ver. Bueno, le voy a dar en todos, lo siento porque no sé cómo hacerlo de otra manera. Ya. Señora Gloria, buenas noches. Ok, Galaxy. Hola Galaxy. J6, ¿te gustaría participar? Bueno, ok. Doctor Jorge Luis, antes de despedirnos, sí me gustaría saber, usted también nos ha podido escuchar. Creo que este taller no ha tenido video, entonces solamente entre todos nos hemos escuchado nada más. Sí me gustaría que nos pueda contar con qué se queda usted de este taller, qué podría llevarse de experiencia, ¿no? Ya, muy bien. Claro, físicamente me gustaría llevarme muchas cosas, ¿no? Pero lo que yo, más que llevarme, creo que es un reconocimiento que ya yo lo podía intuir, porque he tenido oportunidad de conversar con muchas personas, como ya comenté también, desde muy antes, en mis épocas mozas y en la actualidad, porque hay muchas personas muy valiosas, ¿no? Con respecto a cómo son en el aspecto personal, en su desempeño. No necesito, digamos, mirarlos a través de una pantalla para darme cuenta la calidad de personas que cada uno de los que están aquí presentes y los que han ido participando también han mostrado, ¿no? Entonces, personas valiosas y que por eso para mí es un poco tedioso y soy un poco renuente cuando se habla de un tema de discapacidad. Físicamente quizás, pero después es asombroso, es admirable cómo las personas pueden sobreponerse a la adversidad, que ese es el más claro ejemplo de recurso de afrontamiento que puede existir. De acá se aprende más de lo que se enseña. Y eso es un plus importante. Y creo que un conversatorio de esta naturaleza siempre da para mucho más. Y sin embargo, también tiene que tener un punto en el cual deje como la miel en los labios, ¿no? Que eso solamente lo que va a ocurrir y que eso se va a seguir dando, me imagino que semana a semana. Yo más bien sí voy a aprovechar para despedirme también de cada uno de ustedes, considerando el horario en el cual estamos y porque mañana tengo una actividad tempranito, ¿no? Entonces, el que también le había comentado a Katy, mañana tengo que arrancar muy temprano haciendo unas clases que me van a tomar toda la mañana y parte de la tarde. Así es que yo les agradezco la tolerancia, la paciencia de poder escuchar algunas cosas que también podría yo asumir de que la conocen perfectamente y mejor que yo. Así es que creo que el que sale ganando en todo esto soy yo.
Doctor, antes de que se retire, al igual que todos nosotros ya para irnos a dormir, o bueno, a hacer las cosas que tengamos que hacer, doctor, ¿cómo lo podemos contactar? Con telepatía, Katy. No, con la comunicación. Así es. Dejo datos acá en el chat. Podría deletrearlos mejor porque le cuento que hay personas que les cuesta acceder al chat de forma, con el lector de pantalla. ¿Ya? Entonces, si lo deletrea, sería accesible para todos. Bueno, en todo caso puedo dejar el número de teléfono, que creo que es un poco más fácil. Ya. Y cualquier cosa podrían hacer uso del WhatsApp, ¿no? Para que puedan de repente dejarme algún mensaje allí. Porque a veces es un poco más difícil que conteste el teléfono, en la medida que, como todo ahora se hace de manera virtual, como bien lo han dicho, entonces muchas veces estoy ocupado y dejarme un mensaje en el WhatsApp es más factible que después yo pueda responder. Perfecto, doctor. Díganos entonces su número de teléfono y va a quedar grabado para la opinión pública. Entonces, mi teléfono es el 99-760-2238. ¿No? Repito, 99-760-2238. Y mi nombre, ya lo dijo Katy, es Jorge Shimabukuro. Listo, bueno, doctor. Katy me conoce por mis dos nombres, ¿no? Pero más fácil ya, Jorge Shimabukuro. Ok, doctor, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a todos los que han podido participar. Nos vemos la siguiente semana a las 9 de la noche. Gracias, doctor. En realidad hemos salido ganando todos esta vez con su participación, con su colaboración, con sus conocimientos, y no duden en verdad en buscar al doctor Jorge Luis. Es un muy buen profesional, especialista en ansiedad, en psicología cognitivo-conductual. Yo les dije la primera vez, voy a hablarles sobre psicoanálisis, cognitivo-conductual y humanismo, y aquí les he traído un buen representante de la psicología cognitivo-conductual. Lean a Albert Ellis, hay libros de él en Tiflolibros, así que pueden leer a Albert Ellis, y bueno, nada, les deseo unas buenas noches para todos, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, hasta una próxima oportunidad, chao. Bien, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 Muy buenas noches, gracias. Gracias. Ahora la fiesta de falta.